Hola hermanos, primero quiero saludarles hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y darles las gracias hermanos por ustedes hermanos, por todo lo que han estado haciendo por la obra del Señor ahí en la iglesia hermanos. Así que hermanos, vamos a seguir gozándonos, amén, en esta tarde hermanos con la palabra del Señor, amén. Y vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad hermanos que nos das de poder escuchar su palabra una vez más. Gloria a Dios. Así que hermanos, les saludo hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero hermanos que se encuentren bien, que nosotros estamos bien, gracias a Dios. Así que hermanos, vamos hermanos a orar todos juntos antes de entrar hermanos en el mensaje de la palabra del Señor. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por el privilegio, por la oportunidad, Señor, que nos das de una vez más podernos conectarnos, Señor, con tu palabra, Señor, por medio de internet, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú me uses, que tú me unjas y que esta palabra pueda ser de bendición, Señor, para cada uno de aquellos que le escuchan. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, comenzar, hermanos, en esta tarde, hermanos, con el mensaje de la palabra del Señor. Y vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 al versículo 4. Y de ahí vamos a estar tomando, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor para ahora en esta tarde. La palabra del Señor nos dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Yo quiero hablar, hermanos, en esta tarde, hermanos, sobre cuál será tu legado. Amén. Nosotros, hermanos, cuando nos vayamos de este mundo, hermanos, debemos pensar, hermanos, cuál va a ser el legado, hermanos, que nosotros vamos a dejar para la nueva generación. Amén. Gloria a Dios. Cuando hablo, hermanos, de un legado, hermanos, yo me refiero, hermanos, a un conjunto, hermanos, de cosas, específicamente ideas o tradiciones que una persona o generación transmite a otra generación más joven. Este concepto, hermanos, se maneja en el ámbito natural, pero hoy yo, hermanos, te enseñaré lo que es un legado espiritual y cómo podemos desarrollarlo, hermanos, a lo largo de nuestras vidas. Un legado, hermanos, es una herencia, hermanos, con el objetivo de seguirlo y vivirlo y compartirlo con las futuras generaciones. Cuando hablamos, hermano, de legado o herencia, ¿qué es lo que viene, hermanos, a nuestra mente? Primeramente, casa, propiedades, dinero o cosas materiales. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que a eso se lo come la polilla y que eso no dura. Aunque el dinero, hermanos, y las propiedades, claro que sí, son buenas en nuestra vida cotidiana. Pero la Biblia habla, hermanos, de algo más grande, de algo, hermanos, más valioso. Habla, hermanos, de lo que es un legado espiritual. ¿Cuál es el legado espiritual, hermano, que nosotros vamos a dejar a la nueva generación? Jesús, hermanos, a nosotros, hermanos, nos dejó un legado. El legado más maravilloso, hermano, e impresionante. Y ese legado, hermanos, que nos dejó es la vida eterna. Nosotros debemos de trabajar, hermanos, para establecer los diseños del reino de Dios en nuestras vidas, para disfrutar de una libertad plena del espíritu, alma y cuerpo en esta tierra, para dejar, hermanos, a nuestra generación un legado, hermanos, más valioso del que existe ahorita en estos tiempos. En primera de Timoteo, hermanos, en el capítulo 1 y en el versículo 1, el apóstol Pablo, hermanos, habla, hermanos, a Timoteo y le dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios,
según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Aquí podemos ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo, hermanos, le escribió, hermanos, aquí a Timoteo, en este versículo de salutación. Pablo, hermanos, aquí se refiere, hermanos, a Timoteo como hijo. Amén. La relación que tenía Pablo y Timoteo era, hermanos, como de padre a hijo. Pues el apóstol a Pablo, hermanos, quería dejarle a su hijo espiritual, hermano, un legado o herencia que lo llevaría, hermanos, a él a continuar con lo que el Señor Jesús, hermanos, le encomendó a Pablo. ¿Y quién, hermanos, sino un hijo espiritual para hacerlo? Recuerda, hermanos, que Pablo era el padre espiritual de Timoteo y le estaba a él hablando y dejando este legado, hermanos, para que él siguiera adelante, hermanos, con el ministerio, hermanos, del apóstol Pablo. Amén. Que siguiera él predicando, hermanos, el evangelio. Amén. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque el legado, hermanos, que le estaba encargando Pablo a Timoteo, hermanos, lo podemos ver, hermanos, en Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 1. La palabra del Señor, hermanos, ahí nos dice así: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2 le dice que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí el apóstol Pablo, hermano, le estaba hablando a Timoteo sobre el legado, hermanos, que le estaba imponiendo, que él tenía que dejar, hermanos. Pablo en este pasaje le pide a Timoteo, hermanos, con la palabra encarecidamente, amén. Esta palabra, hermanos, encarecidamente tiene que ver con una directiva u orden, hermano, de extrema importancia. Este es un encargo, hermanos, muy grande, hermanos, donde Dios, hermano, y Jesucristo, aquí le dice Pablo a que son testigos de este legado o herencia espiritual que Pablo le estaba encargando a Timoteo. Pablo, hermanos, con estas palabras quiso decirle a Timoteo que debía tomar muy en serio, hermanos, y trabajar en la herencia espiritual que estaba encargándole a él, ya que es Jesús quien lo juzgaría, le dijo, por cumplir o no este propósito que se le había encomendado. Y es, hermano, como lo vimos allí, hermanos, en Primera de Timoteo 4, 1 al 2. Allí le habla, hermanos, sobre la importancia, hermanos, de este legado, hermanos, y la responsabilidad, hermanos, de Timoteo, hermanos, de llevar a cabo lo que le estaba encargando, hermanos, el apóstol Pablo. Bueno, preguntémonos, ¿qué es lo que Timoteo debía proclamar? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo a Timoteo le dijo que tenía que proclamar este legado? 1. La palabra de Dios. La palabra, hermanos, es la Biblia. Timoteo debía predicar la palabra. Como vemos, hermano, allá al principio le dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos. Amén. Que prediques la palabra. Amén. Primero, que prediques la palabra, hermanos. Qué importante, hermanos. Cuando las personas, hermanos, que supuestamente, hermanos, deben predicar la Biblia, a veces, hermano, en lugar de eso predican sus propias doctrinas o sus propias Biblias, sus propias maneras de pensar. Amén. O sus interpretaciones. Y es allí, hermano, donde estamos cumpliendo con lo que nos ha encargado. No.
Eso es fuera de la voluntad de Dios, hermanos. Debemos predicar la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios, como dice la Biblia. El segundo encargo que le dijo sobre este legado, Pablo a Timoteo le dijo que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, el verbo instar es la traducción de un verbo griego que literalmente, hermanos, significa ponerse de pie o estar listo para actuar. Entonces, Timoteo debía estar siempre listo, hermanos, para predicar la palabra de Dios, como un soldado listo para la batalla. Eso tiene que ver, hermano, con aprovechar cualquier oportunidad que se presente, hermanos, para declarar, hermanos, amén, la palabra de Dios. Y el tercer punto que podemos saber aquí sobre el encargo de Pablo, hermanos, a Timoteo le dijo, redarguye. Amén. Redarguir, hermanos, tiene que ver con convencer. Es decir, con utilizar, hermano, la palabra de Dios para mostrar, hermano, el error, bien sea en doctrina o práctica. Mostrarle el error a alguien, o sea, redarguir, amén. Pues la palabra de Dios, hermano, es útil, dice, para redarguir. Amén. Por eso, hermano, es necesario decir a las personas, hermano, cuando están haciendo las cosas mal o cuando están hablando, hermanos, lo que no está en la palabra de Dios, porque eso está mal y contradice, hermanos, la Biblia. Los que proclaman, hermanos, la palabra de Dios deben usar la palabra de Dios para convencer, hermanos, de la mala doctrina, hermanos, o de las malas obras a las personas. El otro, hermanos, encargo que le da a Pablo sobre este legado a Timoteo es cuando le dice que reprendas. El verbo griego, hermanos, que se ha traducido como reprender, significa poner honor sobre. De allí juzgar y por lo tanto reprender tiene que ver, hermano, con el que está en error, hermanos, ya sea doctrinal o práctico. Que reconozca su error y sea motivado, hermanos, a un cambio de manera de pensar, a un cambio de conducta, hermano, movido por la majestad de la palabra de Dios. Y ese es el otro punto importante que le habla el apóstol Pablo a Timoteo sobre el legado. El otro importante punto del legado que le estaba dejando Pablo a Timoteo era que exhortes con toda paciencia y doctrina. El verbo aquí exhortar, hermanos, es la traducción de un verbo griego compuesto de dos partes, hermanos. La primera significa al lado, la segunda significa llamar, amén. Exhortar, entonces significa que llamar al lado. Esta es, hermanos, la tarea de todo creyente maduro en la fe. Cuando vemos, hermanos, de alguna manera o llegamos a ver sobre algo malo, hermanos, que ha hecho otro creyente, pensamos que lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados. Está bien, hermanos, no publicar lo que ha pasado, porque eso sería entonces que chisme, ¿verdad? Pero está malo no hacer nada, hermanos. Lo que debemos hacer es exhortar a ese creyente que está, hermanos, en error. Pero no nos confundamos, hermanos, sobre la idea de exhortar, amén, a ese creyente que agarrarlo, hermano, con un barrote y darle en la cabeza, ni tampoco para maltratarlo, hermanos, emocionalmente. ¿Cuál es la idea aquí, hermanos? La idea aquí es de tener al lado, hermanos, a esa persona en error, y es para buscar, hermanos, una restauración
Y esto debe, hermanos, hacerse con toda paciencia y doctrina. La palabra, hermano, que se ha traducido como paciencia, denota, hermano, una largura de ánimo. Animarlo, hermano, tener paciencia, hermano, cuando tú estás hablando con esa persona. Además, también Pablo, hermanos, aquí podemos ver que aconseja, hermanos, a Timoteo, que debe exhortar. Esto, hermanos, por un lado significa utilizar la palabra de Dios, hermanos, en el proceso de confrontar, hermano, a un creyente por su pecado. Pero por otro lado, hermano, significa ayudar, hermano, al creyente que ha caído a aprender de sus errores. Ayudarlo y que aprenda de sus errores. El punto número 2 sobre esta enseñanza, hermanos, es que el legado está. ¿Qué legado estás dejando a tu generación? Cuando Dios, hermanos, nos crió, Él tuvo, hermanos, un propósito muy específico en mente para nuestra vida. Él nos dotó, hermano, de todas las capacidades, de todos los talentos que necesitamos para lograr, hermanos, su plan. Lamentablemente, hermanos, la mayoría, hermanos, de las personas no se detienen, hermanos, a pensar en la voluntad personal del Señor para ellos. Pero la Biblia, hermanos, revela claramente que Dios tiene un doble propósito para sus hijos. Primero es que nos involucremos en su trabajo, amén. Y segundo, que le demos honra y gloria a Dios, como lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Miren lo que dice. Pues somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, hermanos, Dios preparó, hermanos, las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas, hermano. Todos dejamos, hermano, un legado a nuestros hijos y a personas cercanas, ya sea, hermano, para bien o para mal. Una persona, hermano, quejumbrosa, criticona, mal hablada o cualquier otro defecto, hermanos, así afectará, hermano, a los suyos, y ese será su legado. Pero una persona amorosa, hermano, una persona que piensa bien las cosas, una persona humilde, hermano, que ama, hermano, a sus hijos, a su familia, una persona que es servidora, una persona, hermano, que es trabajadora, que honra a Dios, ese es su legado, hermano. Ese es el legado que va a dejar. O sea, no es solo decir, hermano, y enseñar, es ser un ejemplo y vivirlo, hermano. Y ese va a ser nuestro legado. Trabaja, hermano, en lo que realmente es importante, hermanos, para que le dejes un legado, hermanos, disculpe, para que le dejes un legado o herencia, hermanos, espiritual a tu generación, hermano. Llénate, hermanos, del reino de Dios. Enseña, hermanos, a tus hijos con un ejemplo en lo que deben invertir, hermanos, para ganar mejor herencia que lo que este mundo ofrece, hermanos. En 2 de Timoteo, hermanos, capítulo 1, versículo 5, nos dice la palabra del Señor así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. También la palabra de Dios aquí, hermano, nos habla de Timoteo. Nos habla, hermano, que él recibió un legado de su abuela y de su madre. Amén. Y de Pablo. El deber de Timoteo era, hermano, persistir en la palabra y persuadir, hermanos, la palabra. Además de persistir, hermano, y estar persuadiendo,
la palabra de Dios, Timoteo iba, hermano, a recibir de Pablo algo más grande. Y esta era el legado, hermano, la herencia espiritual, hermano. Podemos ver un ejemplo claro, hermanos, en este versículo. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, hermano, de acuerdo de tu fe sincera, le dice, pues tú tienes la misma fe. Le dice que primero tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé, le dice, que esa fe sigue firme en ti. O sea, hermano, los padres y los abuelos, hermano, tienen una gran profunda influencia, hermano, en las vidas, hermano, de sus hijos. Una madre, hermanos, y abuela influyeron en la vida de Timoteo, hermanos, diciéndole, obedece a Dios, déjale todas las cosas, las consecuencias a Él. Eso es mucho más importante que cualquier importancia monetaria, hermano. Hay tres cosas, hermano, que puedes hacer en tu vida. Primera, tú puedes desperdiciar tu vida. Segunda, puedes gastar tu vida. Y tercera, puedes invertir tu vida. ¿Cuál de ellas quieres escoger, hermano? Hermana, eso depende de ti. El mayor uso de tu vida es invertir, hermano, algo que dure. Hermano, es necesario invertir, hermanos, tu vida en una causa a que te supera a ti mismo. Y no hay causa más grande, hermanos, que el reino de Dios. No hay nada más grande que dejar ese legado, el reino de Dios, a tu descendencia, a la próxima generación. El punto número 3, hermano, es ¿cuál será tu legado? ¿De qué manera continuará Dios actuando a través de tu ejemplo cuando ya no estés aquí en este mundo? ¿Te recordarán, hermano? ¿Con qué legado te recordarán? Te animo yo a tener una actitud deliberada, no solo en cuanto a tu impacto aquí ahora, sino en relación, hermano, con la influencia para Jesucristo, hermanos, por toda la eternidad. Influenciar, hermanos, a tu familia, a todos los que te rodean, que tú puedas dejar ese legado, hermanos, que cuando uno muere, hermanos, lo recuerden con un legado, hermanos, limpio, un legado de la palabra de Dios, un legado espiritualmente que tú dejaste a tu familia y a esta próxima generación. El legado espiritual, hermanos, es lo más grande que puedes dejar a tu generación. Poder servir a Dios y cumplir el propósito, hermano, por el cual tú fuiste creado. Tener, hermanos, una vida llena de la presencia de Dios te hace ganador del mejor, del legado, hermanos, del mejor legado o herencia que puedas tener, hermano. Si por medio, hermano, de un corazón quebrantado, hermano, Dios puede llevar a cabo, hermano, sus propósitos en este mundo, entonces, hermano, ¿por qué no darle las gracias por haber quebrantado, hermanos, nuestro corazón? Y que nosotros, hermano, cuando ya no estemos aquí, hermanos, en este mundo, en esta tierra, hermano, podamos nosotros haber dejado, hermanos, un legado, hermanos, como lo dejaron todos estos hombres, hermano, de Dios, que ahora son recordados, hermano, y que ahora estamos hablando, hermano, de ellos. Ahora estamos hablando, hermanos, del legado que dejaron, el legado que dejó el apóstol Pablo, el legado de Timoteo, el legado de su abuela y de su mamá. Y ahora podemos, hermano, leerlo y gozarnos, que nosotros también, hermano, podamos dejar un legado, hermanos, donde se recuerde, hermanos, que verdaderamente, hermanos, servimos a Dios y que otras personas de allí, hermanos, agarren el ejemplo para seguir, hermanos, sirviendo a Dios en espíritu y en verdad, hermanos.
Para terminar, hermanos, vamos a terminar con el mismo versículo que comenzamos, hermano, como dice en Primera de Pedro 1, 3 al 4, nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una herencia viva, o sea, un legado por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia, amén, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Gloria a Dios, hermano. Yo le doy gracias a Dios. Espero este mensaje, hermanos, haya sido de bendición para tu vida, hermanos. Amén. Recuerda cuál será tu legado cuando tú ya no estés aquí en esta tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos, hermanos, a orar como siempre lo hacemos, hermano. Siempre acostumbramos a orar, hermano, por las necesidades, hermanos. Amén. Vamos a orar por si algunas personas están enfermas, hermano, en la iglesia, o personas, hermano, que estén escuchando este mensaje y también se encuentren enfermas, o personas que nos damos cuenta que están enfermas, que están en el hospital, hermano. Vamos, hermano, a orar, hermanos, por ellas y ponerlas en las manos del Señor. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias en esta hora. Gracias por el privilegio. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder conectarnos, Señor, delante de ti en el nombre de Jesucristo y poder entrar, Señor, oh Señor, al trono de tu gloria, Señor, trayendo estas peticiones, trayendo estas necesidades, Señor, que tú las conoces ya más que nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno, Señor, de mis hermanos, hermanas que tienen necesidad, Señor. Aquel que está enfermo, Señor, tú, Señor, sánalo, Señor, toca su cuerpo, levántalo en el nombre de Jesucristo. Aquel que está en el hospital, Señor, enfermo, Señor, oh Señor, levántalo de allí de donde está, Señor. Para ti no hay nada imposible. Aquel que está en necesidad, tú súpleles las necesidades, mi Dios. Cualquier cosa, Señor, oh Señor, que estén pidiendo delante de ti, según tu voluntad, Señor, tú obras, Señor, en cada una de las vidas, Señor. Te doy gracias en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, una vez más en esta tarde, hermanos. Espero se haya gozado, hermanos, con el mensaje de la palabra del Señor. Así que vamos a seguir adelante, hermanos, gozándonos, hermanos, y nos vemos, hermanos, hasta la otra ocasión. Dios le bendiga.